Desde el inicio de la pandemia nos han ido bombardeando con muchísima información sobre vacunas, planes de vacunación, eficacia, diferentes compañías que crean diferentes vacunas, como pueden ser Pfizer, Moderna, Oxford, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Bueno, pero algo que no está en boca de todos los medios es cómo actúan estas vacunas, es decir, su mecanismo de acción. Cuando nos la inyectan, ¿qué pasa? ¿Cómo actúan sobre nuestras células? ¿Por qué nos confieren inmunidad? ¿Todas son iguales? ¿Nos inyectan al bicho o qué hacen? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que existen muchísimos tipos de vacunas, y es que desde que nacemos nos asignan un calendario de vacunación en el cual quedan resumidas todas las vacunas que nos debemos poner a lo largo de nuestra vida. Entre ellas existen diferentes vacunas como pueden ser la del tétano y la de la hepatitis B, que son completamente diferentes, o también para un mismo microorganismo encontramos vacunas diferentes, como pueden ser las vacunas contra la polio. Sin embargo, todas tienen en líneas generales la misma función, que es frenar o reducir la enfermedad frente a un microorganismo específico. También existen vacunas frente a tumores o a una infección presente de VIH, pero bueno, esto es otro tema. Las principales vacunas que existen frente al SARS-CoV-2 se centran en potenciar el sistema inmune frente al virus, y para esto utilizan una proteína que se encuentra en la superficie del virus que se denomina proteína Spike o proteína S. La proteína S o la proteína Spike interactúa con una enzima que se encuentra principalmente en la superficie de las células pulmonares. Entonces, una vez interactúan, es capaz de introducirse en las células. Entonces, todas nuestras vacunas, de las que hablaremos ahora, lo que van a hacer es potenciar el sistema inmune para así impedir la entrada del SARS-CoV-2 en las células y así prevenir la enfermedad. Primero tenemos que tener claro algunos conceptos para entender los mecanismos de acción de estas vacunas. Y es que, en general, en todas nuestras células se utiliza el material genético DNA para crear proteínas. Es decir, a partir de material genético DNA se sintetiza en el núcleo RNA mensajero. Este RNA mensajero contiene todas las instrucciones para que se produzca la proteína fuera del núcleo, es decir, en el citoplasma. El RNA mensajero solo se podrá producir en el núcleo porque es aquí donde tenemos el DNA y también toda la maquinaria de transcripción. Y además, cuando sale al citoplasma, puede producir proteínas, pero durante un tiempo muy limitado, porque es muy inestable y en muy poco tiempo se degradará. Por otra parte, también tenemos que saber que existen unas células que se denominan células dendríticas y macrófagos, que se encargan de fagocitar, es decir, comerse al microorganismo en cuestión que produce la infección o la enfermedad, lo digiere en su interior y después sus proteínas las rompe y las expone en su membrana. Entonces, estas se encargan de dar todas las instrucciones al sistema inmune para que se active, y una vez comprendidos estos conceptos, vamos a pasar a explicar los diferentes tipos de vacunas que existen frente al SARS-CoV-2. Un tipo de vacuna es aquella que se basa en proteínas. Esta vacuna, por ejemplo, Novavax, y lo que contiene son fragmentos de la proteína S o Spike o la proteína entera. Entonces, esta proteína llega a los macrófagos o células dendríticas, estas lo rompen, la ponen en su superficie y activan el sistema inmune. Otro tipo de vacunas serían las basadas en RNA, como pueden ser Pfizer o Moderna. Este RNA sería el RNA mensajero que tiene todas las instrucciones para producir la proteína S o proteína Spike. El RNA mensajero se recubre con una nanopartícula, es decir, una partícula muy pequeña hecha de lípidos. Esto hace que pueda ir directo a las células que nos interesan, que serían las células dendríticas y macrófagos, y también se encargan de que el RNA mensajero no se destruya por el camino y llegue al citoplasma de las células de forma efectiva. Entonces, el RNA mensajero llega al citoplasma celular. Aquí se produce proteína, esta proteína se fragmenta, se pone en la superficie de la célula y se activa el sistema inmune. A la vez, solo se producen una serie de proteínas muy limitadas, ya que el RNA mensajero, como hemos dicho antes, es muy inestable y se degradará. Por último, pero no menos importante, tenemos las vacunas de DNA, como pueden ser AstraZeneca o Oxford. Este tipo de vacunas contiene un plásmido de DNA, es decir, es un trozo de DNA, y para llevarlo a las células que nos interesa tenemos un vector específico que se denomina adenovirus. Y el hecho de utilizar un adenovirus tiene muchísimas ventajas. Entre ellas está la eficiencia del proceso, que nos asegura que llegue un plásmido de DNA a nuestras células, se incorpore en el núcleo, pero de ninguna manera se introduzca en el DNA de nuestras células ni interactúe con ellas. Es decir, llegará al núcleo, se producirá RNA mensajero, este RNA mensajero se irá al citoplasma celular y seguirá todo el camino que hemos comentado antes hasta activar el sistema inmune. Esto también hará que al ser DNA, que es una estructura mucho más estable, se pueda producir más proteínas. Entonces, una activación del sistema inmune mucho mayor que en los casos anteriores. Entonces, estos son los principales mecanismos que llevan a cabo las diferentes vacunas frente al SARS-CoV-2. Y una vez
tenemos esto claro, pero debemos tener en cuenta una cosa, y es que estos mecanismos que parecen tan raros y tan nuevos de mRNA y de DNA, en realidad llevan muchísimos años utilizándose tanto en investigación como en clínica, con muchísimos usos diferentes, e incluso con vacunas que ya hemos utilizado antes. Por ejemplo, existen una infinidad de tipos de vacunas que se basan en proteínas, como puede ser la vacuna frente a la hepatitis B, que hemos comentado al principio. También existen vacunas muy relevantes con el mecanismo de DNA, como pueden ser la del virus del ébola o la del virus del Zika. Sin embargo, hasta ahora no teníamos ningún tipo de vacuna con el mecanismo de RNA mensajero. Y esto se debía a que, a pesar de tener una gran eficacia y una gran seguridad, el RNA mensajero, como hemos dicho antes, es muy inestable, entonces se degrada muy rápidamente. Por eso, como habremos escuchado en las noticias, hay que mantener un montón de condiciones, como pueden ser unas temperaturas muy bajas. Pero aún así sigue siendo una vacuna muy efectiva y segura, gracias a dos cosas. A que el RNA mensajero tan solo se podrá ir al citoplasma y de aquí generará las proteínas y en poco tiempo se degradará. Y también porque tenemos una nanoestructura lipídica que hará que este RNA mensajero tan solo se localice en las células que a nosotros nos interesa. Bueno, y esto es todo y espero que haya quedado muy claro estos conceptos básicos sobre los principales tipos de vacunas.